Ok, para hablarles del orgasmo, quiero citar algunas frases de un texto que me encanta mucho que se llama Pareja Multiorgásmica y bueno, aplica tanto para hombres como para mujeres porque por ahí los chicos protestaron que yo le hago de atención mucho más a las mujeres que a los hombres en mi red y no, realmente es que las mujeres preguntan más, somos más pepitas preguntonas. Entonces, bueno. Fíjense que hacia el camino al orgasmo lo primero que tenemos que hacer, según estos autores, es darnos placer. Y darnos placer significa aprender a explorar primero nuestro cuerpo. Entonces, miren lo importante. Primero yo necesito sensibilizar mi cuerpo. ¿Sí? Las mujeres, desgraciadamente, fuimos educadas para no tocar. Eso no se toca, eso es caca, eso es sucio, guácala. Mm, mm. Y si te tocas o si te pillaban tocando, te creían que ibas a ser una mujer de la mala vida, o sea, una mujer desastrosa sexualmente y mire, todo lo contrario, lejos de ser un desastre, es una mujer que mientras más empoderada está en su cuerpo, menos errores anda cometiendo por ahí buscando quien la quiera, entre comillas, porque la toca bonito, ¿sí? Entonces es importante que nos aprendamos a dar placer y darnos placer tiene que ver con el ejercicio de exploración que empieza desde que nos tocamos acá el cabello, milimétricamente todo el cuerpo, 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 todo, incluye absolutamente todo y necesitamos aprender a hacer ese ejercicio progresivamente, o sea, eso no es de la noche a la mañana, ¿sí? Lo podemos hacer, vamos a pensar que no tenemos tiempo, que nos la pasamos muy ocupadas, que somos unas personas que el trabajo nos agobia, que los que igualito están trabajando pese a la situación en este momento mundo, este, y están full horas de laborales, bueno, tienen la ducha, cuando se meten a bañar, no se bañen tan apurados, en vez de bañarse en 5 minutos, o sea, madruguen un poquito más, se paran un poco más temprano y se dan una ducha de 15 minutos porque se van a masajear muy suavemente todo el cuerpo y aprovechando el jabón. Excepto si eres mujer, introducir los dedos dentro de la vagina porque con el jabón alteras el pH de la vagina y hay que preservar las bacterias que se encuentran ahí, el pH y todo ese estado fisiológico de salud. Bien, pero luego que aprendemos a darnos placer, que eso es fundamental, sensibilizar el cuerpo para recibir caricias, ¿sí? Y se lo está diciendo a alguien que nada que ver, o sea, yo sufría con eso de que alguien me fuera a abrazar, o sea, era incomodísimo por el mismo tema sociocultural, no es porque no tenga sensibilidad, sino que no tenía el aprendizaje social para reforzar positivamente el hecho de acariciarme o tocarme, ¿bien? Y entonces luego que nos aprendemos a dar placer, tocar todo nuestro cuerpo, sentir cuáles son esas zonas más sensibles, vamos a hacer, vamos a provocar, vamos a ponernos provocativas o provocativos con nosotros mismos, que nos sintamos eróticos con nosotros mismos. Y aquí en este punto quiero leer lo que dice el autor. Dice, no tengas prisa. Cuando sientas que estás yendo hacia el orgasmo, o sea, no hay afán. Prolonga la experiencia tocándote otras partes menos sensibles. Es decir, no solamente nos vamos a explorar, sino que también vamos a buscar tocar otras partes del cuerpo para entrar en conexión con el placer. ¿Sí? Sobre todo cuando ya sentimos la sensación de que ya se ha subido la energía a tal punto que creemos que ya vamos a tener el orgasmo, bueno, hacer otro ejercicio. Mire, eso es espectacular, se los puedo decir con toda la experiencia. Lo he practicado últimamente y eso que yo tengo ya algunos años siendo multiorgásmica, pero es que los orgasmos duran mucho más, ¿sí? Porque un orgasmo normalmente dura dicen los autores o los estudiosos que lo han medido entre 5 y 8 segundos. Pero es que el encadenamiento orgásmico es una cosa espectacular cuando ya tienes la sensibilidad y sabes que vas a tener el orgasmo y te vas y haces otro movimiento, o sea, tocas otra parte menos sensible. ¿Ves? Entonces, ese proceso o cambias de posición para bajar un poquito la energía y cuando vuelve a subir, sube con mucha más fuerza. Entonces, fíjense en esto. Prolonga la experiencia tocándote otras partes menos sensibles y volviendo a continuación a los puntos más sensibles. Fíjese, ese juego de ir, retroceder, avanzar y retroceder. Dice, llega cerca del orgasmo y vuelve a alejarte varias veces. Así aumentará su intensidad. Lo certifico. Luego, prueba con un ayudante práctico. ¿Qué es un ayudante práctico? Puede ser un juguete sexual, puede ser un masajeador que vibre, una cosa así rica. ¿Bien? Si no te resulta fácil tener un orgasmo,
ni alcanzarlo con frecuencia, que eso es otro tema, que hay personas que lo alcanzan, pero les cuesta mucho. Entonces puede que necesites varias sensaciones para conseguirlo a través de la autoestimulación. Y aparte de varias sensaciones, también vas a requerir práctica, es decir, hacerlo en varios momentos. No es que lo hice hoy, como ya no me funcionó, ya, es que yo no soy orgásmica. No, no, no. O es que a mí me cuesta mucho. No, es que si yo quiero aprender a andar bicicleta, no lo voy a aprender a hacer en una hora. Se supone que tengo que agarrar esa bicicleta varias veces a la semana y varias veces al día de pronto. Pero en este caso, como estamos entrenándonos para sensibilizar nuestra respuesta orgásmica, entonces necesitamos practicar, practicar y practicar. Bien, también necesitamos elaborar ese proceso de fantasía para llevar el impulso y la energía sexual, porque dicen que el sexo no ocurre en medio de las piernas o el placer no ocurre en medio de las piernas, sino que ocurre en medio de tus dos orejas, o sea, aquí donde está todo el proceso más intenso a nivel sexual. Entonces, si no tienes éxito con la estimulación manual, que sería con tus dedos, ¿verdad? Con el frotarte sobre algo, ¿sí? Que por ejemplo tú puedes poner un bulto de almohadas, ¿verdad? Y te posicionas sobre ella y frotas todo tu órgano, todos tus labios superiores, ¿verdad? O toda tu vagina, toda tu vulva, perdón, toda tu vulva, la frotas y ahí estás frotando a la vez el clítoris. ¿Sí? Entonces tú puedes hacer movimientos circulares sobre algo abultado, ¿sí? Algo que genere llene ese espacio dentro de tus muslos y obviamente tu órgano genital, para que haya fricción, haya cosquilleo, porque tenemos 8000 terminaciones nerviosas que se ramifican y se extienden del clítoris hacia toda la vulva, ¿bien? Y bueno, conecta con la pelvis y todo. Entonces nosotros tenemos que aprovechar de hacer muchos intentos y movimientos. ¿Bien? Si no tienes mucha suerte con eso, entonces, y no es una cuestión de suerte, realmente es una cuestión de práctica. Entonces te recomiendo un juguete sexual, un vibrador, ¿verdad? Que pueda ayudarte a estimular y imaginémonos que este es el clítoris y lo vas a pasar acá, alrededor, ¿sí? Por acá, alrededor. Y de vez en cuando encima y alrededor, porque las terminaciones nerviosas ramifican y extienden el placer. Y bueno, entonces ahí sí tienes que conseguirte este juguetito que va a ser espectacular compañero de entrenamiento en tu autoerotismo y alcanzar el orgasmo y el placer como tal. Y bueno, el último paso que nos recomienda el autor es la actitud de gratitud. ¿Sí? Después del orgasmo, cuando lo alcances, ¿sí? Y al acabar el ejercicio de tocamiento, de exploración, ¿sí? Así no llegas al orgasmo, pero solamente con acabar el ejercicio, tómate un tiempo para seguir acariciándote el cuerpo, dándole las gracias por estar para ti, dándole las gracias por funcionar. También a mí me gusta mucho esta frase Ho'oponopono, yo me imagino que ustedes la han escuchado, lo siento, perdón, te amo, gracias. Puedes hacer ejercicio con ese mantra, bien interesante, porque cuando le dices lo siento, ¿qué le estoy diciendo al cuerpo? Oye, siento por despreciarte tanto y tú tan funcional que eres para mí, tan genial que eres conmigo y yo como he sido contigo. Bueno, un proceso de aprendizaje, no nos vamos a dar palo por eso. Cuando le digo perdón, bueno, te pido perdón por dejarte de lado, pensar que no eras importante, por someterte a tanto, digamos, estímulos externos sin darme cuenta que soy la propia proveedora de ellos. Y bueno, le puedo pedir perdón por cualquier cosa o simplemente digo la pura palabra perdón. ¿Sí? Te amo porque obviamente si tú no amas tu cuerpo, si tú no te sientes a gusto con tu cuerpo, si tú no te sientes feliz y explosivo con tu cuerpo, ¿con quién más? ¿Sí? O sea, si lo dejas el loco de control externo, si dejas afuera, entonces ese afuera se va a mover, ese afuera te va a dejar en cualquier momento, ese afuera se puede morir, ese afuera, bueno, ahí está, tenemos una situación pandemia mundial y si estás afuera esperando que el placer te lo tiene que dar fulanito, sutanito y no vienes, entonces o tal o cual persona y estás solo en tu casa porque te agarró la cuarentena y estás solo en tu casa. Ajá, y entonces, yo sé que te echas a morir, andas en pijama o en pijama todo el día, no te bañas. O sea, no, si te tienes que amar igual, te tienes que consentir igual. Porque es que vives contigo, vas a vivir contigo el resto de la eternidad. ¿Sí? Y bueno, esta gratitud que nos dice el autor, bueno, agradece tu cuerpo
porque te proporciona tanto placer. Y no solo el placer sexual, te proporciona placer en el olfato, cuando hueles algo riquísimo, cuando saboreas algo riquísimo, cuando sientes, cuando tocas, cuando puedes imaginar. Imagínate esa facultad tan espectacular que tenemos los humanos para imaginar una actividad, por ejemplo, sexual, una fantasía y sentir que todo el cuerpo vibra. Es una nota espectacular, pero eso lo tenemos que agradecer también. Eso es una facultad que tenemos como especie, ¿sí? Entonces necesitamos aprender a sentir gratitud hacia nosotros por dedicarnos también el tiempo necesario para darnos autoamor. Y bueno, con esto quiero terminar entonces. Fíjense que el camino hacia el orgasmo implica conciencia, sensibilidad y querer sentir. No simplemente decir, ay, qué desgracia, yo no funciono, yo no tengo la posibilidad. No, no, no. Eso significa que yo me hago responsable de mi placer sexual. Y cuando me hago responsable de mi placer sexual, esto parece que lo estoy diciendo en secreto, pero es que por aquí yo todo se escucha. Y aquí eran mis vecinos que yo me la paso haciendo quién sabe qué cosas, ¿no? Bueno, ustedes ya saben que me la paso haciendo. Este, el tema es que nosotros debemos aprender a contactar con nosotros mismos y sentir nuestro cuerpo para poder entrar en una conexión de verdad espiritual con la vida, ¿sí? Y esto, aunque muchas religiones han divorciado, ¿verdad? Sexualidad con placer y espiritualidad, nosotros los que trabajamos esta parte más integral sabemos lo importante que es ser agradecidos con Dios, con la vida y con este cuerpo que nos permite experimentar en cada nuevo momento un poquito más de esta gloriosa experiencia llamada vida. Entonces, mis amores, les dejo este dato, camino hacia el orgasmo. No se lo pierdan y si les gusta, compártanlo, porque hay muchas mujeres y muchos hombres que este tema les cuesta un montón. Claro, a los hombres les voy a explicar algo más adelante en otro video mucho más detallado para que aprendan el proceso de separar el orgasmo de la eyaculación y bueno, sensibilizarse mucho más hacia la respuesta explosiva del orgasmo porque también merecen ser tan multiorgásmicos como nosotras las mujeres.